Hola amigos, ¿se acuerdan de esto, chicos? ¿Cuántos de aquí se acuerdan de este inicio de Blood Strike? Déjame en los comentarios que quiero saber cuántos son los que se acuerdan de esto. Bueno, parceras, parceritos, están hablando con el Kraken Amador y les traigo noticias impactantes, filtraciones. Hay de todas las últimas noticias que se ha hablado de Blood Strike. Las tenemos en primicia para ustedes. Pero como ya saben, es costumbre saludar a todos los fans de la casa Kraken. Y obviamente vamos a saludar primero a los VIP, los miembros ricachones. Comenzamos con el más viejito de todos. Lleva 4 meses enlistado en la familia del Kraken, el señor GDG1. Y ahora nos vamos con el más nuevecito, el señor Bochi Goto. No podía faltar el señor DBZ Nacho. Saluditos también para el señor Jones, el drogado que tiene 14 días. Y Goku González. Casi nos olvidamos del señor Ezequiel, que está a punto de cumplir su primer mes, 28 días. El día que lleguemos a 60 miembros VIP vamos a hacer sala exclusiva para ellos. Bueno, obviamente hay que saludar también a la familia, los que son de corazón, que no tienen la platica, pero nos apoyan con los comentarios, con ese like y con la mejor energía. Saludos para el señor Daniel, que nos dice: eres un buen creador de contenido de este juego. Gracias, mi querido Daniel, por tu comentario. No podía faltar el saludo del señor Spider-Man. Spider-Man hace lo que hace una araña y un hombre. Kraken, porfa, bro, porfa, salúdame en uno de tus videos. ¡Claro que sí, mi parcerito! Saluditos para ti y para toda tu familia, bro. Y un saludito para el señor Oscar Adiel, quien nos dice: hola, Kraken, me acabo de suscribir a tu canal en tu último video. Me saludas en el siguiente, bro. Bueno, gracias a todos mis fanaticados. Ustedes saben que ustedes son lo más importante para este canal y por eso le dedicamos un minuto completo para ustedes. No siendo más, comenzamos. En las últimas horas acaba de filtrar algo muy importante. Nuestro amigo Eitan filtró una importante noticia, y es que Blood Strike no va a salir para todo el mundo. Sí, así como lo oyen. Blood Strike tendrá el lanzamiento global el día 21. Pero esto no quiere decir que va a salir para todos los países. Y los voy a poner en contexto porque este chico se investiga, me gusta cómo hace el trabajo. Y miren lo que dice: todo lo que se sabe del lanzamiento oficial de Blood Strike a nivel mundial. Blood Strike será lanzado a nivel mundial el día 23 de este año. Sin embargo, ojo, si mal no recuerdo, saldrá el mismo día que Warzone Mobile, el día 21. Dice: sin embargo, no será recibido en algunos países como China, ya que la compañía de Blood Strike de Nitis, tiene problemas con este país y algunos países más del continente asiático. Esto se debe a que Nitis es una compañía que ha abandonado juegos, que es este continente famoso. Exactamente, esto es algo que está sonando mucho en las redes sociales. He notado mucho esta pregunta diciendo que Blood Strike ha abandonado juegos. Otra vez vuelve el tema. He visto muchos creadores de contenido hablando sobre este tema, diciendo que Blood Strike no es de confiar, que ojito, que abandona los juegos. Yo creo que hablé de este tema ya hace un tiempito atrás, pero ojo, son propagandas sucias, como le dicen por ahí, propagandas oscuras, negras, con tal de desprestigiar un producto o algo así, porque ustedes saben que si un juego no produce dinero, pues lo más seguro es que dejen de invertirle a ese juego y termina siendo abandonado o eliminado, como el caso de Apex Legends. Les recordamos que esto no es que solamente le ha pasado a Niti, esto es de todo el mundo. Cualquier compañía y hasta el mismo Warzone Mobile que va a salir también le puede suceder lo mismo. Nadie se salva de un fracaso de un juego. ¿Y cómo le decimos que es fracaso? Fracaso en sentido de que no da dinero o no da para pagarle ni siquiera a los propios desarrolladores. O sea, no está dejando ganancias. Y estas propagandas sucias lo que tratan de hacer es eso, que ustedes no compren pases para que el juego muera. Y así más tarde decir: ¿vieron? Se los dije. Por eso les digo, compren los pases y así tendrán un juego que va a durar para siempre. Porque si invertimos en este juego o en cualquier otro, el juego no va a morir. Pero el tema es este: Eitan nos dice que no será recibido por China, pero será bien recibido por Sudamérica. Bueno, ustedes saben que nosotros estamos acá en Latinoamérica y ya lo estamos jugando, así que por parte de Latinoamérica pues está bien recibido y será bien recibido porque mucha gente ya lo está jugando, están obsesionados con el jueguito. ¿Para qué les voy a decir que no? Les voy a mostrar unas capturas que son muy interesantes acerca de este juego, pero más adelante. Ahora sigamos con el tema o el punto central de esta información que nos trajo Eitan. Ustedes saben que yo también me tomo
la tarea de investigar cosas, así que aquí está mi investigación. Les pregunté directamente a un moderador de Blue Strike y aquí está la señorita Aria. Saluditos para ti, parcerita, espero que te encuentres muy bien. Y hablamos de un tema muy preguntado por la comunidad, que me dicen: Kraken, cuando salga global Blue Strike, ¿va a salir en Cuba y vamos a poder jugar sin VPN? Aquí la señorita Aria nos dice: no se va a poder debido a que Cuba es un país que está baneado. Y bueno, indagando un poco más en el asunto, no es el único país que está baneado. Aquí menciona algunos de los otros países. Hasta donde yo sé es Cuba, India, Irán. Creo que también Irak, pero no estoy segura. Corea del Norte y Vietnam. Esto quiere decir que estos países no pueden jugar sin el VPN. Aunque salga globalmente para todo el mundo, estos países no contarán con Blue Strike en su Play Store. Deberán usar una VPN como lo están haciendo hasta el momento. Pero la pregunta aquí: ¿por qué están baneados esos países? O sea, ¿por qué causa, motivo, razón o circunstancia tienen que usar VPN esos países? Según nuestra parcerita, es temas políticos. Ojo, es lo que ella cree, no lo está asegurando, ya que fueron ellos los que decidieron censurar a Nitis. Pero así como lo dijo Eitan, es verdad. Algunos países no contarán con Blue Strike en su lanzamiento global. Este artículo fue del año pasado, el 18 de enero, donde se habla algo cerca o referente a Nitis y Blizzard. Dice así: cerca de una decena de títulos de Blizzard dejarán de estar disponibles en China, el mercado de videojuegos más importante del mundo, que se traducirá en pérdida de millones de jugadores en este producto de la infraestructura de negociación. Güey, no sabía que el mayor mercado de videojuegos estaba en China. La verdad pensé que más jugadores estaban acá en Latinoamérica. Pero mira lo que uno se entera, y obvio, es de razonar, porque China tiene millones de personas viviendo, ¿no? Es un país muy grande y muy poblado. Y ya sé por qué siempre se estrena como primero allá, y es obvio, con un público tan grande puedes hacer la conclusión de que si el juego va a pegar, no va a pegar, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a alargar el tema ni voy a desviarme. Vamos a lo que venimos. Acá nos dice la empresa asiática, por su parte, respondió a través de un comunicado extenso, una declaración muy extensa, en la que justifica la decisión. Publicado en chino, dice que la propuesta de Blizzard consistía en extender la colaboración durante 6 meses, pero dejaba claro que podía negociar acuerdos potenciales con otros socios a futuro. Esto puede ser un poco malo. Nities afirma que tal oferta es comercialmente ilógica. Claro, es ilógico eso. Bueno, a mi parecer. Y además dispara varios dardos contra sus socios. Lo que nos deja ver aquí es que Blizzard tiene un problema con Nities, y Nities es una empresa asiática, o sea que viene siendo una empresa de allá de China, en lo cual puedo creer que no podría estar prohibida en China, ya que Nities es de China. Pero quizás en otros países asiáticos, fuera de China, sí es posible que esté baneado. Y esta pelea o esta discusión nos deja ver algo que es muy posible. Puede ser que Nities sea baneado en esos países por causas de acuerdos comerciales, como le ha pasado con Blizzard y Nities. Es muy posible, una de las razones que puede ser, pero ojo, esto sigue siendo solamente especulaciones, nada confirmado hasta el momento. Y ojito, aquí dice: los países baneados no pueden jugar a ningún título de desarrollo de Nities. Ok, el primer punto quedó claro. Nities será baneado en algunos países debido a algunos problemas, ya sea políticos o comerciales. Esos países tendrán que usar VPN, y les recomiendo el mejor VPN que está en la descripción. Descárguenlo para que puedan jugarlo si eres de alguno de estos países que fueron baneados. Pero Eitan habla de algo más importante cuando dice: dato curioso, el juego cambió su descripción, añadió nuevas imágenes en su modo de descarga. Al parecer, una de las imágenes es el mapa urbanizado que se añadirá en Blue Strike. Estos mapitas se nota muy diferente al de nosotros, a lo oficial. Parece ser que es un nuevo mapa, y parece ser, o se está hablando, o se hace creer que este es el nuevo mapa que van a sacar. Pueda que tengan razón y que estemos viendo unos spoilers del nuevo mapa. No sé, la verdad, esto es difícil de comprobarlo si no hay un comunicado oficial de parte de Blue Strike que nos confirme esta teoría. Yo la verdad espero que sí, pero me encantaría leer tus comentarios. ¿Crees que ese será el nuevo mapa y ya nos están dejando ver subliminalmente algunas imágenes? Déjame en los comentarios que te estaré leyendo. Y ya no siendo más, parcero, ahora sí me despido. Gracias por todo. Chao, chao.